continuar con este tema que, como estamos viendo, son los fundamentos que forman las bases apostólicas, ¿no? Es como ver la importancia de los cimientos. Es como si quisiéramos construir un edificio o una casa, ¿no? Los fundamentos son lo más importante, son lo que va a sostener toda la casa. Pero si nosotros no sabemos mucho de arquitectura, pues nosotros estaríamos pensando, bueno, pues que las cortinas y las macetas y la pintura, ¿no? Veríamos los adornos, y a veces la iglesia se quiere construir con los adornos y con las cosas pues que llaman la atención, pero estamos viendo, ¿no? Desde el primer capítulo lo que es la iglesia. Entonces, qué importante que tenga los fundamentos que que estamos viendo en estas bases apostólicas, y que cualquier cosa que está fuera del lugar, por ejemplo, ahorita todo está siendo sacudido. Cuando hay un temblor, un edificio que no está bien cimentado, que tú no tiene buena construcción, entonces fácilmente puede caerse, derrumbarse en partes o totalmente. Entonces, el tema de este capítulo es muy importante. Tal vez para algunos dicen, sí, aquí cansado, pero es básico. Sabes que cuando están haciendo fundamentos, pues tienen que escarbar, limpiar terreno, escarbar y tomar medidas y luego empezar a meter las vigas, o sea, ¿cómo se llama? Los cimientos, todo eso no se ve y puede tardar mucho más tiempo, ¿no? Y es como que la obra tarda mucho. Para los que estamos ahí cerca de Agua Viva, está un edificio que están construyendo ahí en la Montejano y la Benito Juárez, lleva años, no sé si lleva 2 años o 3 años, y apenas hace unos meses, 2 o 3 par de meses, se empezaron a ver las primeras vigas, mucho más gruesas. Pero es que este es un edificio va a ser los 5 o 6 pisos, va a ser, se supone que uno de los más altos, ¿no? Departamentos y no sé qué va a haber. Pero tardaron años, y hubo un momento que hubo un viento y hubo un derrumbe. Tuvieron que volver, yo creo que a reconsiderar esos planos o reconsiderar los cimientos, porque imagínate, gracias a Dios todavía estaba en una etapa muy abajo, no había ningún piso todavía construido, pero si ya había habido algo ahí que estaba mal, pues hay que reconstruirlo. Entonces, este es el tema, ¿no? Los fundamentos de las bases apostólicas. Entonces, esto lo vimos la semana pasada y vamos al siguiente. Aquí está. Bueno, como decía Rosalba, ¿no? Lo más importante es lo que no se ve, que es el fundamento. Y es ahí donde muchos fallan, ¿no? Muchos quieren tener un testimonio externo muy bonito y tener obras muy vistosas, ¿verdad? Y decir, ¿verdad? Soy hombre, mujer de fe, sí, porque estoy haciendo muchas obras, pero lo más importante es lo que no se ve, ¿verdad? Lo que edificas en el espíritu. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo lo que estaba en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que fortalecía su vida y la manera en que él manifestaba, ¿verdad? Esa vida de señales y milagros, ¿sí? Todo el mundo decía, pues se podía quedar admirado y decir, oye Jesús, pues qué bárbaro estás, ¿no? Qué ministerio tan impactante tienes, ¿sí? Pero Jesucristo nos muestra que no se trata de él, se muestra de lo que está en él, ¿verdad? Lo que la gente no podía ver, ¿verdad? Jesucristo es lo que dice que es lo verdaderamente importante. Entonces, para Jesucristo, ¿verdad? Su comunión con el Padre era lo más poderoso que había en su vida, ¿verdad? Esa unidad que él tenía con el Padre. Él decía, mi Padre en mí y yo en mi Padre, ¿verdad? Y eso es lo que le daba a él esta capacidad de poder manifestar el reino de Dios, ¿verdad? En la tierra. Entonces la plenitud de Dios operó en Jesús al estar completamente rendido a la voluntad del Padre, ¿sí? Y esta palabra rendido es lo que la vida del cristiano necesita conocer, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos decir estoy en la voluntad del Padre
no podemos nosotros afirmarlo, ¿verdad? Si nosotros no estamos rendidos a Dios. Cuando nosotros nos rendimos, significa, ¿verdad? Que las riendas de nuestras vidas ya no están en nuestras manos, ahora Él es, ¿sí? Tú le dices, yo me rindo a ti, Dios, ahora tú eres el Señor y yo solamente soy el que te sirve, ¿sí? Y entonces Dios, ¿verdad? Tiene ahora, ¿verdad? El cómo, ¿verdad? Operar a través de tu vida. ¿Por qué? Porque está rendido a la voluntad de Él. Bueno, Jesucristo dijo, ¿verdad? Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Y esta fue una de las preguntas que le hizo Felipe, ¿verdad? Le dice Felipe, está bien, muéstranos al Padre y entonces te creeremos, ¿verdad? Te voy a poder creer. Y Jesucristo le dice, bueno, o sea, he estado con ustedes, ¿verdad, Felipe? Tú has caminado conmigo, has visto los milagros, has avanzado conmigo a donde quiera que yo voy, tú vas, ¿verdad? ¿Cómo pues me dices, me haces esta pregunta? Sí, el que me ha visto, dice, ha visto al Padre. Entonces Felipe, ¿verdad? No podía entender este principio, ¿verdad? El que me ve a mí, ¿verdad? Ve al que me envió, ¿sí? Nosotros también necesitamos, ¿verdad? Que esta misma realidad esté en nuestras vidas, ¿sí? Si Dios es el que nos envía, si Dios es el que te da el ministerio, si es Dios el que te levanta y te unge, ¿verdad? Bueno, la gente, ¿verdad? No solo te tiene que ver a ti, ¿verdad? Porque no eres tú. Tiene que ver, ¿verdad? Al que te está levantando, tiene que ver al que te ha ungido, tiene que ver al que te ha comisionado. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Sí? Y esta declaración, ¿verdad? Es muy profunda porque nos habla ya de ser uno con Él, ¿verdad? De estar en Él, ¿verdad? De que tu vida realmente ha entrado a nivel espíritu, ¿sí? Ya no es una comunión externa, es una comunión interna, es una comunión de espíritu a espíritu. Y cuando tú estás en Él y Él está en ti, ¿verdad? La comunión es íntima, intensa y es poderosa. Las palabras que yo les hablo, dice, no las hablo de mí mismo, dice Jesucristo, ¿verdad? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Fue muy claro, sí, mi ministerio, mi doctrina, dice Jesucristo, las obras que yo hago, ¿verdad? Pues el Padre que mora en mí, ¿sí? El Padre que habita en mí. Entonces esta palabra morar, ¿verdad? Es una palabra de intimidad, es una palabra de permanencia, ¿sí? Es una palabra que nos anuncia, ¿verdad? Ese habitar de Dios, ¿sí? Dios encontró un lugar donde habitar, Dios encontró un lugar donde morar en Jesucristo, ¿verdad? Sí, el Padre mora en mí, dice, y Él hace las obras. Entonces, qué tremendo que Jesucristo, ¿verdad? Dependía, ahora te das cuenta que dependía 100% de Dios, dependía 100% del Padre. Él estaba rendido a la voluntad del Padre y el que hacía las obras era el Padre, ¿sí? Y entonces nosotros nos admiramos de que las obras que hace Jesús, pero Jesús dice, hey, ustedes tienen que ver, ¿verdad? Al que está en mí. Yo soy uno en Él, ¿verdad? Y Él en mí. Y por eso lo que yo hago lo está haciendo Él, ¿sí? Y entonces el Padre, ¿verdad? Está en su gloria, ¿sí? Y Jesús está en la tierra, ¿sí? El Espíritu Santo está operando a través de Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre. Y por eso el Padre, ¿verdad? Es el que hace las obras. Entonces dice Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿sí? Entonces nuestra vida, ¿verdad? Vuelve a la palabra rendición, ¿verdad? Necesitamos permanecer en él, ¿sí? Si tú aprendes a estar en Cristo y permites que Él esté en ti, entonces dice la Escritura, vas a empezar a llevar fruto, ¿sí? Pero el propósito es que des mucho fruto. Entonces, ¿qué cantidad de fruto vas a dar? Pues va a depender de la rendición que tú tengas, ¿verdad? De cuánto te hayas entregado a Dios, ¿sí? Si como Jesús dice, ¿verdad? El Padre en mí y yo en el Padre, ¿verdad? Mi vida completa en Dios, mi vida completa en Él, ¿sí? Y yo le permito que Él opere a través de mí, entonces vas a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si no tiene nada de Jesús, tú y yo no podremos hacer, ¿verdad? Nada, ¿sí? Si yo no estoy permitiéndole que él esté en mí, ¿verdad? Y yo esté en él,
entonces voy a estar separado de Él, ¿sí? Y si yo quiero hacer las obras de Dios, me voy a encontrar que no estoy haciendo nada, ¿sí? La iglesia debe entender este aspecto de su obra en la tierra, si es que lo va a representar completamente como su cuerpo glorioso. Entonces, la iglesia depende de que estemos en Él. La iglesia depende, ¿verdad?, de que tú y yo aprendamos a permanecer en Cristo y que Él permanezca en nosotros, ¿sí? Entonces, pues una dualidad, ¿verdad? Yo en Él y Él en mí, ¿sí? Y entonces para Jesucristo eso es importante, porque si no nada más Él dijera, si tú permaneces en mí, vas a poder hacer y llevar mucho fruto. No, ¿sí? Tú tienes que estar en Él, pero Él tiene que estar en ti, ¿sí? Quiere decir que cuando Él está en ti, Él va a poder operar a través de ti. Él va a morar en ti, Él va a habitar en ti. Tú vas a ser, ¿verdad? Esa habitación de Dios, esa casa, esa morada, ¿sí? De Dios, en donde Él, ¿verdad? Puede estar, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Reposando. La Escritura declara, ¿verdad? Que Él encuentra reposo. ¿Dónde reposar? ¿Sí? Tu vida se tiene que convertir en el lugar de reposo de Dios, ¿sí? Ahora, el hecho de que diga la Escritura que Él reposa en ti, ¿verdad? O que Él reposa en ese tabernáculo, no significa que Él llegó a descansar, no. Quiere decir que Él tiene completa libertad, ¿sí? No está detenido por nada ni por nadie, ¿sí? Y Él puede hacer su buena voluntad. Él puede manifestar, ¿verdad? Lo que Él necesita, ¿verdad? Para el tiempo que nos toca vivir. Entonces la iglesia, ¿verdad? Necesita ser verdaderamente el cuerpo de Cristo. Y eso requiere, ¿verdad? Que estemos unidos a Él, ¿sí? Que la unidad sea de vida, ¿sí? Unidad de vida. Si no permaneces en Él y Él en ti, ¿sí? Entonces no vas a llevar fruto. ¿Por qué? Porque vas a estar separado, y un pámpano separado de la vid, ¿sí? Se seca. Entonces no puede llevar nada, ¿sí? No puede hacer nada. Está seco. Entonces tenemos que estar injertados en la vid verdadera, ¿sí? Y esto quiere decir, ¿verdad? Ser parte del cuerpo. ¿Ven? Y esa es una de las luchas, ¿sí? En la iglesia, de las luchas. ¿Por qué? Porque Dios necesita unidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, quiere decir que estemos en Cristo, que permanezcamos en Cristo. Yo creo que por eso lo representan como la vid, ¿no? Porque es un racimo de uvas. O sea, el racimo hace completo lo que viene a formar el vino, puede formar el cuerpo. Es el mucho fruto. El mucho fruto. Y aquí vemos, ¿no? Dios Jesús es el modelo. Jesús fue el primer tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Antes era el tabernáculo que tenía Moisés, pero aquí ahora Jesús como hombre en su cuerpo, en su vida, ¿sí? Toda la plenitud de Dios podía manifestarse en gloria, con milagros, con sabiduría, con poder, con autoridad. Ahora, lo que Jesús quiere que aprendamos o que nos caiga el 20, ¿no? Es que así como Él caminó en la tierra, él espera que nosotros como cuerpo de Él lo hagamos. Y dice, y aún cosas mayores. Y que toda la plenitud de Dios pueda moverse a través de cada una de estas uvitas, ¿no? Este racimo, unidos, seamos ese racimo, ¿sí? Entonces, a mí me gusta cuando lees la escritura y te detienes, no nomás a leer rápidamente, no, cuando te detienes en una escritura y la saboreas o la meditas, ¿no? La empiezas, de repente te la llevas en la mente y la sigues viendo de una manera, de otra manera. El Espíritu te da ejemplo, ¿no? De los pámpanos, ¿sí? De cómo somos los pámpanos. Si ahorita, este es el fruto. Como ahorita, si nosotros tomamos toda esta escritura de las palabras que Jesús registró, tendríamos muchísima enseñanza, muchísima. Ahí nos detuviéramos nada más saber, escuchar las palabras de Jesús, pudiéramos, ¿verdad?, ver, comprender todo lo que nos quería decir. Bueno, la obra de Cristo crucificado. Sí, hemos estado viendo las diferentes etapas de la obra de Cristo, y a veces nos topamos como Cristo en la cruz nada más. Hemos visto todas las etapas, pero aquí ahorita, cuando Cristo es crucificado, la obra es terminada.
Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos comprender que durante 6 horas Jesús duró crucificado. La muerte no pudo tomarlo, no lo pudo arrebatarle la vida, porque en él no había pecado. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. Jesús nace, ¿verdad? Y en él no había pecado. Él estaba vivo, no vivo físicamente y muerto espiritualmente. Él estaba vivo. Entonces, la muerte no pudo atraparle, sino hasta que él entregó su vida. Señor, Padre, consumado es. Él cuando consumado es, ¿verdad? Entonces, él entregó su vida. Entonces dice, por tanto, yo estaba leyendo esto y me dije, wow, Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado entró la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, nos pasaron la factura a todos. Recibimos una herencia de muerte, por eso nacimos espiritualmente muertos, ¿sí? Y no somos, ante los ojos de Dios, todos somos considerados pecadores, que todos pecamos, aun cuando no habíamos hecho nada, todos, ¿por qué? Porque traemos una semilla que nos fue siendo heredada desde Adán, ¿sí? Pero dice, sí, pero pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿sí? Mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hasta que no vino Jesús, la muerte reinó, gobernaba, tenía el hombre en temor. Pero vino Jesús y él da su vida, no se la arrebatan, ¿sí? Él entrega su vida. Y entonces, hasta que viene Jesús, cuando nosotros recibimos a Jesús, no solamente recibimos salvación, recibimos vida, recibimos abundancia de gracia, recibimos justicia. Este es un fundamento, porque si no vemos lo que recibimos en Cristo, lo que su muerte proveyó, tratamos de vivir en obras, tratamos de vivir de otra manera y tratar de ajustar nuestras creencias o nuestro caminar, ¿verdad? Para adaptarlo a sentirnos salvos. La salvación no la podemos comprar, pero así como la transgresión, el pecado de uno trajo muerte a todos, la justicia de Jesús, la obediencia de Jesús, ese sometimiento, esa consagración que él hizo al Padre, su vida, ¿sí? Proveyeron, ¿verdad? Proveyeron el medio, porque si Jesús hubiese pecado una sola vez, no hubiera servido su vida. Entonces, para que su vida fuese, su sangre fuese aceptada en la cruz, ¿verdad? Él también, antes de morir en la cruz, tuvo que vivir una vida donde consagrada a Dios y donde el Padre, ¿verdad?, tenía una habitación, una morada en él. Y cuando él vino, la muerte reinó hasta que llegó Jesús. Pero en aquellos que recibimos salvación, recibimos vida, ya la muerte no reina, aunque físicamente podemos morir, espiritualmente y nuestra alma están vivos para Dios. Es algo que necesitamos considerarnos. Estamos vivos. Somos vivos físicamente, vivos espiritualmente. El día que nuestro cuerpo, nuestro corazón deje de latir, en ese momento lo único que se mueve es un cuerpo, pero aún así vamos a recibir un cuerpo resucitado, ¿sí? Entonces, en la cruz de Jesús, su sacrificio nos provee salvación, nos provee abundancia de gracia y nos provee el don de justicia. Así es. Las primeras 6 horas no mueren. Sí. En la 7ª hora, escogió ser una ofrenda voluntaria por el pecado. Y Dios condenó al pecado y todas sus consecuencias en el cuerpo de Jesús. Se cumplió, ¿verdad? El cual la palabra donde el Padre dice que cargó en el Hijo todos los pecados, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿verdad?, fundamentar la obra de Cristo, ¿verdad?, con la misma palabra, con la misma escritura. Y el profeta Isaías, ¿verdad?, profetizó todo esto con una precisión increíble,
¿sí? Que pone el fundamento, ¿verdad? Y ahora en la cruz del Calvario vemos el cumplimiento, ¿verdad? De la palabra profetizada, ¿sí? Y entonces ahí, ¿verdad? Cuando Jesucristo dice que llegan las 3 de la tarde, ¿sí? Dice la Escritura, ¿verdad? Que eh, le pusieron vinagre en los labios y su última exclamación, ¿verdad? Fue, consumado es, ¿sí? Y en ese momento dice que inclinó la cabeza, ¿sí? Y entregó, dice la Escritura, él entregó su espíritu. Él lo entregó, no se lo quitaron, él lo entregó, ¿sí? Pero ahí en esa operación, ¿verdad? Fue ese momento de muerte, ¿verdad? Fue un paso legal, fue un proceso legal cumpliéndose, ¿sí? Ahí el pecado fue condenado, ¿sí? Y todas las consecuencias del pecado, ¿verdad? Sobre la vida del hombre fueron juzgadas y en ese momento, ¿verdad? En que Jesucristo, ¿verdad? Consumó con su, al entregar su vida completa, ¿sí? Se paga nuestro rescate, se paga el precio, ¿sí? Su sangre derramada cumple, ¿sí? Todo el aspecto legal de la salvación y entonces el Padre, ¿verdad? Aprueba el sacrificio de Jesús. Todo lo que vino por medio del cuerpo del primer Adán, por causa del pecado y la maldad, fue destruido y quitado de la tierra a través del cuerpo del segundo Adán, el Señor Jesucristo. La Escritura, ¿verdad? Es muy clara. La Escritura dice que la muerte, ¿sí? Mató a la muerte. La muerte de Jesús mató a la muerte, ¿sí? Y entonces todo lo que el primer Adán liberó a la humanidad, en el segundo Adán vino la restauración y vino la redención. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Bueno, nos damos cuenta entonces de que todos estos, lo que acabamos de ver anteriormente y esta parte, ¿verdad? Tienen que ser fundamento de nuestra fe. Sí, tienen que hacer, ¿verdad? Que el fundamento que es Cristo Jesús en nuestras vidas, verdaderamente, ¿verdad? Esté revelado. Toda su obra en la cruz del Calvario. Él es el Hijo, ¿verdad? Resucitado. Él es el Hijo crucificado. Él es el Hijo engendrado. Todo esto tiene que venir, ¿verdad? A fundamentar nuestra vida en un cimiento sólido, en un cimiento en donde el diablo, ¿verdad? No pueda engañarte, el diablo no pueda arrancarte de la gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su muerte en la cruz del Calvario nos proveyó, ¿verdad? Abundante gracia. O sea, la salvación es gracia de Dios para nosotros. Y entonces nosotros tenemos que saber qué es la gracia para nosotros. A veces que creemos que la gracia es nada más algo que nos hace, ¿verdad? Alcanzar algo físico. No, va más allá de lo físico, va más allá de lo natural, ¿sí? O sea, vivimos, ¿verdad? Por gracia decimos, bueno, pero ¿eso qué significa? Tenemos que encontrar, ¿verdad? Que la verdadera vida no está en la vida natural, la vida espiritual es la gracia que Dios tiene para nosotros. Su amor, ¿verdad? Es el fundamento de la gracia de Dios. Por amor, ¿sí? El Padre entregó a su Hijo a muerte para que nosotros que estábamos muertos pudiéramos tener la vida de Dios, pudiéramos obtener la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Y entonces obtenemos esa gracia, ¿verdad? Abundante para nosotros, pero además, ¿sí? Lo que Cristo es, ¿verdad? En la cruz se transfirió a nosotros. Él es justo y nosotros recibimos su justicia, ¿sí? Y ese fundamento, ¿verdad? Del diablo no te lo puede quitar cuando tú lo entiendes en tu espíritu, cuando es ahora parte de tu naturaleza, ¿sí? Tú eres la justicia de Dios. Entonces se dice fácil, pero tienes que vivirlo. ¿Cuándo? Cuando está revelado a ti y cuando tú, ¿verdad? Entiendes que eres la justicia de Dios y entonces
Entonces, muchos dicen, pues, ¿qué atrevido es decir eso? Bueno, es una realidad bíblica, es una realidad de la palabra, pero si no la tomas, si no la atrapas, nunca la vas a creer y siempre la vas a estar argumentando. Y cuando alguien lo entiende y dice, es que yo soy la justicia de Dios, y dice, espérate, no, que Cristo es la justicia de Dios. Pues sí, pero estoy en Cristo. Y entonces lo que Él es, yo soy. Y entonces hemos sido hechos la misma, o sea, tenemos que ir a la palabra. Y creerle. ¿Sí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la carne ya no te domine, para que la carne ya no te tenga esclavizado, para que tú puedas tener libertad. ¿Por qué? Porque ahora tu carne, ¿verdad?, está en la cruz del Calvario clavada. ¿Amén? Ahorita hace rato tuve una conferencia con mi hermana que la pasamos en vivo y creo que aquí podemos entender un poquito más cuando nos apropiamos de su palabra. La escritura dice que Jesús escogió, ¿verdad?, dar su vida como una ofrenda voluntaria por el pecado. El pecado es el virus que más ha matado vidas, ha destruido vidas, ¿sí? Entonces tenía que Jesús hacerse pecado, recibir todas esas condenación, todo, haz de cuenta, todo el virus del pecado, su vida que era justa lo absorbió, ¿sí? Y lo condenó, ¿sí? Dice la palabra que en la cruz está clavada el acta de los decretos, todos los decretos que eran contrarios por el pecado, por la rebelión, todos los decretos de maldición, todos los decretos de enfermedad, todos los decretos de condenación que el enemigo tenía en nuestra contra, porque también lleva su registro. Y entonces tú quieres salir adelante, pero pues no puedes. Y veía a mi hermana a platicar su testimonio, cómo no fue hasta que llegó al punto donde Dios le empieza a traer a la memoria abortos que ella había hecho, ¿sí? Y son más de 50 años viviendo una vida sube y baja, y sube y baja, y sube y baja, y sube y baja, de que el enemigo la quiso matar de muchas maneras. Y que aunque llega un tiempo donde es cristiana, seguía en los subes y bajas. ¿Por qué? Porque había pecados que eran olvidados y que no ligabas por qué te va mal en el matrimonio, por qué te va mal en la economía, por qué te va mal en tu identidad, por qué te sientes solo, por qué no puedes hacer una vida normal, aunque parece por fuera muy bien, por dentro hay un vacío, hay algo que no te deja salir. Entonces, por causa del primer Adán, vienen las consecuencias de todo lo que vino por medio del cuerpo del primer Adán, por causa del pecado y la maldad, fue destruido y quitado en el cuerpo de Cristo. Por eso él llevó en el madero, sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados, la corona, todo tiene que ver y lo hemos estado estudiando. Pero ese pecado fue juzgado. Nosotros estábamos en Cristo ahí. Ahí estaba mi hermana, ahí estábamos todos nosotros. Y estábamos siendo representados. Y él estaba desnudo, todo estaba siendo expuesto. Y el Padre lanzó su juicio contra Jesús, el pecado que le fue impuesto, porque él dice, él no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Entonces nuestros pecados ya fueron juzgados. Pero como no sabemos, como nomás, ay, Jesús murió por mí, me pongo una cadenita, ay, Jesús y Semana Santa y esto y no, pero no hay una revelación de esta palabra, el enemigo por ignorancia sigue trayendo condenación y condenación y condenación, y entonces tratamos de cumplir justicia y tratamos de cumplir la ley y tratamos de vivir, comportarnos bien, porque no nos damos cuenta de cuánta abundancia de gracia y provisión y justicia ya tenemos en Cristo Jesús. Entonces Jesús vino a quitar el pecado. Cuando mi hermana llega a ese punto y empieza a sacar ese pecado oculto y lo empieza a pedir perdón, Dios no lo vino a condenar, eso ya estaba pagado en la cruz. Pero en el momento que nosotros confesamos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y librarnos de todo mal.
Entonces, vimos un cambio. Le preguntaba, ¿cuándo fue el momento del cambio? Y eso no fue fue hace el año pasado. Después de tantos años de tratar como cristiano, de tratar de muchas maneras de avanzar, pero había un pecados ocultos, ¿sí? Que el enemigo seguía, el acta de decreto seguía todavía activa, seguía dominando, y eso te produce depresión y te produce escasez y enfermedades y esto y que el otro. Seguía esa acta de decreto, el enemigo la seguía cobrando y presentándola. Pero el momento que va a la cruz y rinde corazón y pide perdón, viene, esa acta queda cancelada. Ya el enemigo no tiene por dónde estar atacando su vida, ¿sí? Y las consecuencias de esos pecados, Jesús ya las pagó. Por eso él hace justicia. Y entonces definitivamente se notó un cambio de una persona a otra que se esforzaba, pero que vivía todavía con las consecuencias de pecados que no fueron confesados, y el enemigo seguía utilizando para tener condenación y muerte a su vida. Una de las cosas que hablábamos hace poquito, ¿no? Era acerca de las tinieblas. El diablo tiene derecho legal para operar en las tinieblas. Sí. Así que cuando hay pecados no confesados, entonces hay áreas de tinieblas, ¿sí? En la vida de aquellos que han guardado esas cosas, ¿verdad? Y podrán pasar años y años y años y estar ahí escondidas las cosas y todo, pero ¿sí? Si hay áreas de tinieblas, el diablo sigue operando, sigue trabajando. Y entonces solamente, ¿verdad? Empezaremos a cosechar el fruto de esas tinieblas. Y no entenderemos por qué, oye, es que ya voy a la iglesia, es que ya adoro a Dios, es que diezmo, es que ofrendo, es que leo la Biblia, sí, pero siempre me va mal y me va mal y me va mal y hago algo y al ratito se me viene abajo y me levanto un poquito y vuelvo a caer y ya salí de una enfermedad y ya estoy en otra y siempre, ¿verdad? Batallando y batallando y batallando, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad? Una consecuencia, pues, ¿sí? Pero cuando tú te arrepientes verdaderamente de tus pecados, ¿sí? Y cuando eres, dice la Escritura que a cara descubierta, cuando eres sincero delante de Dios, eres sincera delante de Dios y confiesas los pecados, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Lo que se perdona, ¿verdad? Dios lo toma, ¿sí? Y, ¿verdad? Lo lleva a la cruz del Calvario y ahí, ¿verdad? Toma el acta de decretos, ¿verdad? Y le pone un sello, ¿verdad? De cancelado, ¿verdad? Le pone su sello, ¿no? Y entonces la persona, ¿verdad? Empieza a vivir ahora una vida nueva. Acuérdate, dice la Escritura que el que nace de nuevo, ¿sí? Está en Cristo. Y las cosas viejas pasaron. Pero cuando vemos que las cosas viejas siguen siendo el presente, entonces quiere decir que hay algo que falta, que se tiene que completar. ¿Bien? Nada más te leo esta dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Es el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. ¿Sí? Entonces, el primer Adán, ¿verdad? Los que están, ¿verdad? Todavía en la vieja naturaleza, ¿sí? Dice, son constituidos pecadores, o sea, son hechos pecadores. Pero los que están en Cristo Jesús son hechos justicia.
son hechos justicia, son constituidos justos. Okay. Ahora, es muy importante aprender en identificarnos con Cristo, porque oigo muchos creyentes que se siguen identificando con el primer Adán, con la vieja naturaleza. Es que somos humanos, y es que esto, y es que ya ves que, pues, que es imposible. Sabes que necesitamos por eso reforzar en estas verdades, porque son el cimiento. Hay que quitar esos viejos cimientos, esos viejos cimientos de tradiciones, de pensamientos, porque a menos que nuestra mente sea renovada con estas verdades y las podamos digerir y apropiarnos, sabes que la clave está en la cruz. No, gente, a veces está, esos choques están internos y cambian de congregación, cambian de marido, cambian de casa, cambian de esto, tratando de vencer, ¿verdad? Esas cosas que están internas todavía, todo donde el enemigo sigue afectando sus vidas, cuando la provisión de Jesús fue completa. Entonces, no es que la provisión de Jesús haya fallado, es que nos falta conocimiento. Y no nada más es porque lo leí, pero sé, yo he estado estudiando, ahorita veo la sangre y todo eso, estoy estudiando cosas que ya había leído, hasta los tengo subrayado, cosas que sabía, pero sabes que como que mi entendimiento captó una idea, ¿verdad? Pero no proseguí, no le di mucha importancia, a lo mejor lo subrayé y dije qué importante, pero no continué meditando, ni ahondando en él, ni cuidando esa palabra, pues se roba. Si el sembrador viene y siembra la palabra, y si queda contra el camino, si no queda profundamente, se nos roba. Y son verdades fundamentales que no terminan de cimentar nuestras vidas, porque las vemos así de pasadita, ¿no? O no las sabemos de memoria, pero no las hemos fundamentado en nuestro corazón, porque es con el corazón con que se cree. Las sabemos aquí, pues sí, las hemos oído y las repetimos, pero podemos ver que muchas veces muchos creyentes pueden seguir viviendo, podemos estar atados con las consecuencias del pecado y las situaciones y las iniquidades y las maldiciones generacionales y todo lo que viene, pero cuando la verdad empieza y nos damos cuenta de lo que Jesús conquistó en la cruz y nos empezamos a ver en él, dice, oye, pues yo ya tenía el papel de justicia, yo ya tenía que estar libre, ¿y por qué sigo preso? ¿Por qué sigo mendigando si en su pobreza nos hace ricos? ¿Por qué sigo con condenación? ¿Por qué sigo viviendo esto? Si Jesús dice aquí, es mi sanador, es mi libertador, es mi proveedor. Tiene que ver con revelación de quién es Él y nosotros. Dice, la ley fue dada para que pudiéramos ver qué tan incapaces somos de cumplir las demandas de Dios y llevarnos a Cristo. Nadie se va a salvar por la ley. Nadie se va a salvar por la religiosidad. Nadie se va a salvar porque decirle a necesitamos un Salvador. La ley nos lleva a Cristo. Él es el cumplimiento de la ley para que entonces podamos ser justificados por la fe. ¿Se acuerdan de Abraham? No había ley, pero Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. La fe es lo que agrada a Dios. La gente podemos tener tratando de amoldarnos a la ley. Pensamos que vamos a cambiar amoldándonos a la ley y viviendo la ley. No, es imposible. Pero si nosotros buscamos o aprendemos o conocemos a Cristo y vamos conociendo quién es Él y quiénes somos nosotros en Él, si en lugar de estar tratando de cambiar un alma que quiere amoldarse a la ley y comportarse como la ley dice, y que terminamos frustrados porque no podemos, pero en lugar de eso empezamos a enseñarle al alma qué dice Dios qué dice Dios de nosotros, qué conquistó Cristo, y le empezamos a creer y empezamos a apropiarnos de toda la bendición que hay en su sangre, en su carne, en su palabra, en su obra completa. Si estábamos con Jesús en la cruz, también estábamos con Jesús cuando Él caminaba. Jesús era el cuerpo que nos estaba representando. Jesús fue el único humano, ¿sí?, que pudo cumplir todas las demandas de la ley, todas. Y el enemigo va a tratar de que nos metamos a la ley
como los Gálatas insensatos. Empezamos con la gracia y ahora, ¿verdad? Esto está mal, y mira cómo lo pronunció, y mira para acá, y esto me huele mal. Y nuestros pensamientos nada más estamos checando que está bien, que está mal, que está bien, que está mal, quién lo dijo, cómo lo dijo, cómo lo... Preocupémonos por conocer a Cristo y ser hallados en Él. Preocupémonos por crecer en la estatura de Cristo. O preocupémonos por crecer en amor. Preocupémonos por tener una relación más íntima con Él. Y yo te aseguro que eso nos va a ir transformando de adentro hacia afuera. Y no nos vamos a estar preocupando si lo hice conforme a la ley o si conforme a como el mundo espera. No, vamos a, por amor vamos a ser obedientes. Jesús obedecía al Padre, estaba sometido porque amaba. Dios quiere que le obedezcamos y que le creamos por amor, no porque la ley lo dice, no porque Diosito te va a castigar. Pórtate bien porque Diosito te está mirando. ¿Se acuerdan de niños cómo lo decían? Por eso tenemos ese concepto de que nada más, si siento que Dios me ve, me comporto bien y me comporto de una manera a la iglesia, con los hermanos y hermanos, pero afuera, como no hay un concepto de que es omnipotente y omnisciente ni de Él, pensamos que no nos ven. Hay gente que vive una dualidad en su vida, ¿sí? Entonces, no, necesitamos ir a conocerle a Él y ese amor por Él, esa gratitud, nos lleva, ¿verdad?, ir hacia la luz, hacia la verdad, y va trayendo libertad. Y entre más rápido y entre más rápido dejemos de tratar de cumplir las demandas de la ley y empecemos a vivir la experiencia de estar en Cristo, podremos experimentar una libertad como nunca la hemos experimentado y vivir una vida plena, una vida de poder, una vida en abundancia, una vida en el Espíritu, porque eso es lo que es Cristo, eso es lo que es su Espíritu, eso es lo que nos ofrece. Pero si uno quiere sentirse bien porque la ley me da diplomas, porque la ley me hace reconocer ante los religiosos, entonces váyanse a la ley. Pero si queremos más rápido salir y vivir una plenitud y una vida de poder, en el poder de la resurrección, entonces, ¿verdad? Vivamos en Cristo, aprendamos qué hizo Cristo, ¿sí? Creamos lo que Dios dice, edifiquemos una identidad en Él y vas a ver que vamos a poder vivir la vida de su resurrección en nosotros. Bueno, qué importante entonces es poder ir siguiendo, ¿verdad? El proceso de santificación, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, ¿sí? La Escritura declara así que cuando entra el pecado, ¿verdad? Reina para muerte. ¿Sí? Pero cuando viene Jesucristo, la gracia ahora reina para justicia. Y entonces tiene que traer un cambio a cada uno de nosotros en nuestra manera de ver, en nuestra manera de entender, en nuestra manera de vivir. ¿Sí? Y yo te quiero llevar con esto a este versículo en 2 Corintios, lo conocemos, ¿verdad? Pero creo que te va a ayudar como nos ha ayudado a muchos. Dice el capítulo 5, 2 Corintios 5, dice el versículo 13, dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para que ustedes, ¿verdad?, lo puedan entender, dice Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo está hablando cosas que para el hombre natural suenan a locura, pues, ¿sí? Y como son cosas espirituales, pues son para los que entienden las cosas espirituales, ¿sí? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Sí? Que Jesucristo, ¿verdad? Vino a tomar nuestro lugar para Él, ¿verdad? Sufrir la muerte, para que nosotros no tengamos que sufrir lo que Él ya sufrió, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Dice que es por amor, ¿sí? Es por amor, ¿sí? Porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe.
Entonces, quiere decir que cuando la Biblia nos muestra este nivel de amor, ¿sí? Este nivel de amor que constriñe, quiere decir que te atrapa, ¿sí? Y que te agarra fuertemente, de manera que tú sabes que fuiste atrapado por el amor de Dios, ¿sí? Entonces, tú tienes que pensar esto, ¿sí? Es lo que dice Pablo. Piensa, dice, piensa, hey, ¿sí? El mundo cree que estamos locos, sí. Bueno, si estamos locos es para Dios, ¿sí? Pero si estamos cuerdos es para que ustedes entiendan las cosas espirituales. Fuiste atrapado por el amor de Dios de una manera intensa. Entonces tienes que pensar esto, que si Él murió por todos, entonces todos murieron. Ahí estamos. Y entonces quiere decir, ¿verdad? Que, Señor, lo que tú hiciste en la cruz, entonces ahora me alcanza a mí, sí, te alcanza a ti, es para tu beneficio, ¿sí? Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, tú y yo, ¿verdad? Decimos, Señor, entonces, yo he estado viviendo para mí, perdóname. Perdóname, ¿por qué? Porque yo tenía mi proyecto de vida, ¿verdad? Y estaba viviendo para alcanzar mi proyecto de vida, Señor. Pero tú ya me atrapaste, tú ya me tomaste para ti, Señor. Y entonces, Señor, tú compraste mi vida con la muerte de Cristo, ¿verdad? Se pagó el precio por mi vida y yo fui comprado, ¿por qué? Porque ya no me pertenezco. Ahora yo te pertenezco a ti. Y entonces, si Él murió por mí, es para que ya no viva yo para mí, sino que ahora viva para el que murió por mí. Y entonces ahora yo tengo que vivir para Cristo. Dice la Escritura, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de esa manera. Y entonces Pablo, ¿verdad? Nos está diciendo, ¿saben qué? Los apóstoles que caminaron con Jesús conocieron a Jesús en la carne. ¿Sí? Y muchos de ellos no pudieron entender las cosas que Jesús, ¿verdad? Quería darles porque todavía no habían sido, ¿verdad? Llevados a la salvación. Todavía Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario y Jesús les dijo, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero todavía no es tiempo. Pero más adelante, dice, las conocerán. Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Muere por nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros, dice Pablo, de aquí en adelante, cuando entra el entendimiento de que si Él murió por nosotros, entonces nosotros también morimos, ¿sí? Y que si Él murió, compró nuestras vidas y ahora ya no vivimos nuestra vida, sino que vivimos para el que murió por nosotros, ¿sí? Entonces, ahora, ¿verdad? Ya dice, no tenemos que conocer a las personas en la carne. Está bien, está viviendo en la carne, sí, pero tenemos que empezar a conocerlas en el espíritu. Tenemos que conocerlas, ¿verdad? En la provisión que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y de este modo dice, si alguno está en Cristo, ¿sí? Nueva criatura es. Y entonces nosotros tenemos que buscar estar en Cristo. O sea, creo que estas palabritas en Cristo, la experiencia, ¿sí? De vivir la experiencia en Cristo, ¿sí? Es la que tiene que sacudir nuestras vidas para llevarnos, ¿sí? A obtener, a tomar. Mira, el hecho de que Él haya muerto en la cruz no te sirve si tú no te apropias de esa verdad. La salvación no te alcanza si tú no ejercitas tu fe y por fe, ¿verdad? Tomas y recibes tu salvación. Mientras no lo haces, la salvación no te sirve. ¿Por qué? Porque sigues estando en tus delitos y pecados. Sigues estando en muerte y tú necesitas la vida y solamente por la fe, ¿verdad? Tomas las cosas que son, ¿verdad? Espirituales. Para el mundo todo esto parece locura, ¿verdad? Estamos locos. Dice, sí, bueno, pero estamos locos para Dios, dice Pablo, ¿no? Entonces las cosas viejas, dice, pasaron. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que revisar nuestra vida. Si estamos viviendo las cosas del pasado todavía, quiere decir que no estamos viviendo la vida nueva. Entonces, si Él murió por nosotros, ya morimos. ¿Para qué? Para que no vivamos como vivíamos antes, para que ahora vivamos como Él, ¿verdad? Nos lleva a vivir ahora una vida nueva, la vida de resurrección. Ya no vivas la vida del viejo Adán, ya no vivas la vida del pecado. Ahora toma, ¿verdad? La provisión de Dios en su resurrección. Aprópiate de la vida nueva de Dios por causa de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Vive la experiencia, ¿verdad? De estar en Cristo, de ser una nueva criatura.
Y entonces, ¿verdad? Entierra la vieja vida pasada, ¿verdad? Despójate del viejo hombre, vístete del hombre nuevo, ¿verdad? Del hombre que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Para que todas las cosas en tu vida sean hechas nuevas. Amén. Nuevas. Amén. Yo creo que Jesús espera ver el fruto de su sacrificio en todos los creyentes, ¿no? En su iglesia. La iglesia de poder, la iglesia inusual, es una iglesia que va a estar cimentada en la obra de Cristo. Que no va a ser por la decoración, no va a ser por otras cosas, sino porque Cristo es el fundamento, Cristo es la vida de la iglesia, Cristo es el que está haciendo la cabeza, ¿verdad? Y entonces estar viviendo en el Espíritu. Se necesita una iglesia del Espíritu y no de la carne. Romanos 6, 2, 14, fíjense, dice, no viene el pecado en nosotros, ¿sí? Dice Romanos, dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Te estoy leyendo la versión internacional, ¿no? Pablo enseñando, Pablo impartiendo la doctrina de la cruz, de la salvación. Es importante. Dice, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, ¿sí? O sea, no estés identificándolos con el pecado, porque si estamos enfocados en la ley, estamos enfocados en el pecado y todo eso, nuestros miembros van a ir hacia allá. Acuérdate que nosotros nos vamos tomando la forma de aquello que adoramos, ¿sí? Seguimos la corriente de aquello que nos alimentamos. Entonces, no, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow. Entonces, léela en la versión que tienes, léela en otras versiones. Si yo no comprendo una cosa, yo lo busco en otra versión, la medito en otra versión, me busco a veces qué me dice, y tengo libros, busco acá cómo comprender, porque a lo mejor me falta el lenguaje para poderlo digerir, ¿sí? Entonces, esta nueva versión, pues, es más digerible, pero lo que nos está llevando es eso, ¿no? Pablo enseñando a la iglesia, ¿no? Que el pecado no tiene dominio de nosotros. Necesitamos presentar nuestro cuerpo cada día al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? No tenemos por qué estar enfocados en el pecado, sino creciendo en la gracia, creciendo en las cosas que Dios hizo. Así es. Por eso es tan importante, ¿verdad? Tomarse el tiempo para sentarte, ¿verdad? Y tomar la Biblia, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? A abrir nuestro entendimiento, que nos ayude, ¿verdad? A comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos tomar, ¿verdad? La vida de la palabra y nuestro caminar cristiano empiece, ¿verdad? A tener la vida que necesitamos, ¿sí? Es muy importante que comprendamos y nos identifiquemos con este aspecto de la obra de la cruz, ¿verdad? En Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos permita, ¿verdad? Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que ver esta realidad en nuestro caminar, en nuestra vida de fe, ¿sí? Dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados, dice, juntamente con Él, en semejanza, dice, de su muerte, si fuimos plantados con Él. O sea, Pablo decía, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, fuimos plantados con Él, ¿verdad? En su muerte. Dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, no dice, ¿verdad? Lo seremos en su vida, ¿verdad? Nos dice en su resurrección. ¿Por qué? Porque el poder de su resurrección es el que tiene que operar
¿sí? En la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos muertos en la cruz, ¿verdad? Morimos en la cruz. Y entonces necesitamos el poder de la resurrección para que levante nuestras vidas a una vida nueva. ¿Sí? El problema es que muchos que mueren en la cruz se levantan muertos otra vez y quieren seguir en la misma vida antigua, ¿verdad? De muerte, y no experimentan el poder de la resurrección, no experimentan la vida nueva en Dios, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Meditar la Escritura y volverla a leer y volverla a orar, ¿verdad? Y volverla a declarar y decirle, Espíritu Santo, ayúdame y llévame, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Esto, ¿por qué? Porque es fundamento para nuestras vidas, ¿sí? Ya no debemos de seguir creyendo que somos esclavos del pecado. Oye, ya en la cruz, ya, o sea, ya morimos, ¿sí? Ya morimos, fuimos plantados con Él, dice la Escritura, ¿sí? Para muerte, ¿sí? Porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, ya eso ocurrió en nuestras vidas, ya morimos, ya es una realidad, ¿verdad? Ya es una realidad. O sea, no es algo que está en el futuro, no, ya fue realizado. En Cristo ya morimos, ¿sí? Dice para que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces hay una vida esperando para nosotros, pero tal vez muchos no alcancen a vivir esa vida nueva por falta de entendimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están las realidades, ¿sí? Pero uno sigue pensando que son promesas. No, ya son realidades. O sea, la promesa está adelante, está en el futuro. Cristo ya lo hizo, ya lo vivió Él, ya murió Él. ¿Sí? Ya en Cristo nosotros, ¿verdad? También tenemos una realidad, pero tenemos que apropiarnos de ella y tenemos que creerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, seguiremos estando esclavos del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque su sacrificio en la cruz todavía no ha operado nuestra libertad. Su sacrificio en la cruz todavía no ha roto con el poder del pecado y roto con las cadenas del pecado, ¿verdad? Y no ha roto el poder del diablo sobre nuestras vidas, ¿sí? Y entonces nosotros no vivimos esa vida que va venciendo. ¿Por qué? Porque estamos vencidos. Entonces un vencido no es vencedor. El diablo sigue, ¿verdad? Teniendo cautivo esa alma, teniendo cautivo esa mente, teniendo cautivo ese corazón, ¿verdad? Está, ¿verdad? Siendo el que tiene dominio sobre esa vida. Mientras no llegaba toda esta revelación a Pablo clamaba, ¿verdad? Ay de mí, pobre de mí, decía, ay de mí, pobre, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me podrá librar? O sea, él veía que no había nada en lo natural, ¿verdad? No había nada en esta vida, en este mundo, que pudiera librarlo de esa condición, ¿sí? Pero Pablo tuvo que llegar al entendimiento primero de que estaba, ¿verdad?, muerto en sus delitos y pecados, aunque fuera un fariseo y que se creía que tenía la justicia de Dios. Él, ¿verdad?, tuvo que renunciar a ese entendimiento, ¿verdad? Tú le dices como Jesús se lo dijo, ¿verdad?, a los judíos, ¿verdad? Ustedes están muertos en sus pecados. Y ellos dijeron, no, sepulcros blanqueados. No, les dijeron ellos, no, nosotros estamos vivos, somos descendientes de Abraham, tenemos la vida de Abraham. Y Jesucristo le dijo, si ustedes no se arrepienten, permanecerán en sus pecados. Y entonces, ¿cómo nosotros rompemos con la maldición del pecado? La cruz del Calvario. Apropiate por la fe, ¿sí? Que opere el poder de resurrección en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas vivir una vida nueva. ¿Sí? La vida nueva es la vida en Dios. La vida en Dios es una vida sobrenatural. La vida sobrenatural es una vida de señales y milagros. Que cuando tú ores por una persona, la persona diga, ay, qué bonito oraron, o sea, cómo me bendijo. ¿Por qué? Porque no estás orando vanas palabrerías, pues. O sea, estás orando en el Espíritu y estás tomando autoridad en el Espíritu y estás liberando el poder de Dios en el Espíritu. Velo de esta manera, vamos a verlo. Yo me gusta así pensar ejemplos.
Cuando una persona, X persona, por ejemplo, una persona ladrona, mentirosa o había asesinado y estaba a lo mejor enferma de cáncer o tenía X enfermedades y muere, ¿cuánto de eso que ella vivía o hacía puede seguir haciendo? ¿Cuánta de esa enfermedad quedó viva? Pues nada. Jesús en su cuerpo, al morir, llevó todos los pecados, todas las maldiciones, todas las enfermedades en su cuerpo. Una persona que muere ya no puede seguir pecando. Ya el pecado no puede seguir operando porque ya su cuerpo definitivamente, esa naturaleza ya no puede. Y si tenía enfermedades, aún las enfermedades mueren con la muerte. No pueden seguir operando, ¿sí? Su cuerpo se queda tieso y la sangre ya no circula. Y si el hígado está enfermo, todo eso se muere, ¿sí? Entonces Jesús en su cuerpo recibió todo el pecado. Toda enfermedad, toda rebelión, toda iniquidad, toda maldición, ¿sí? Fue crucificado en su cuerpo. Ahí estábamos nosotros. Y su cuerpo tuvo que morir y quedar 3 días muerto. No se levantó, no hizo como que me muero, no. Murió 3 días. Tres noches estuvo en esa tumba y después él resucita, ¿sí? Él resucita con un cuerpo glorificado, pero no resucitó, ni había pecado, no resucitó con la vieja naturaleza, resucita él con un cuerpo glorificado. Entonces, aquí dice, el sacrificio de la cruz fue suficiente para quebrantar la maldición de pecado y dar a que nosotros seamos vencedores. Si este fundamento de la cruz no nos queda claro, ¿verdad? Vamos a estar un ratito acá y en emociones. No, necesitamos tener el sustento de la palabra revelada, el sustento de lo que dice la palabra. Y ahorita que hablaba Sergio, es muy, muy real. Pablo tenía esa lucha, era fariseo y todo eso, pero se dio cuenta que dentro de él había 2 naturalezas, luchando una contra otra. Hasta que la cruz le fue revelado, entonces, ¿sí? Fue ¿qué lo libró? La muerte de la vieja naturaleza. Y el enemigo le encanta que justifiquemos a la vieja naturaleza, que justifiquemos al pecado, que lo pasemos para otros, que trabajemos con la vieja naturaleza. Que trabajemos, que le ayudemos para que la vieja naturaleza se sienta bien, se sienta apapachada, ¿sí? Que la alimentemos. Eso solamente nos está dañando. No es hasta que reconocemos nuestro pecado, aún el pecado, sentirnos víctimas de la sociedad y víctimas, esa naturaleza le encanta, pero hasta que no, decía David, mientras encubrí mi pecado, mis huesos se secaron. Entonces, la única manera de salir es ir a la cruz. Ir a la cruz es confesar nuestros pecados, nuestras rebeliones, lo que sea que el Espíritu traiga convicción. No justificarlo, sino confesarlo con nuestra boca y nuestro corazón, decir, perdóname. Y entonces, ¿qué aplica? Entonces, cuando se aplica el beneficio de la cruz, ese pecado, ¿verdad? Es justificado porque te dice que Jesús ya lo pagó. Entonces, aquí te aplica la justicia de Dios, ¿sí? Que le fue dada a Jesús, se nos la da. Es un intercambio divino. Nosotros entregamos nuestras rebeliones, nuestra injusticia, lo que tú quieras, el pecado, y Él nos da todo lo que Él tiene, todo lo que Él es. Sí, muchas veces me han preguntado, ¿verdad, pastor? ¿Cómo le hago para poder vencer todas estas cosas con las que estoy batallando, verdad? ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Ya probé de todo, ya hice de todo, ya oí hay muchas conferencias. Sí, un chorro de conferencias sobre eso, pero sigo batallando y no puedo. Y dice la Escritura, ¿sí? Sabiendo esto. Entonces tiene que venir entendimiento, ¿sí? Tienes que saberlo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él, ¿sí? El viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido
Y esta es la clave. Dentro de ti hay un cuerpo de pecado. Y muchas veces lo asociamos con la carne. Una cosa es la carne. ¿Sí? Y la carne tiene sus demandas. La carne demanda. ¿Sí? Pero hay una naturaleza espiritual, hay una semilla espiritual de muerte que está operando dentro de la persona por causa del pecado heredado. Y ese cuerpo de pecado, ¿verdad? Tiene poder. Y es el poder que tenía sujeto a Pablo. Es el poder que lo tenía esclavizado y que decía Pablo, es que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer me encuentro haciéndolo eso. Y no quiero y lo estoy haciendo. Y me doy cuenta, ¿verdad? Y me deprimo y no sé cómo luchar contra ello y no sé cómo vencerlo. ¿Por qué? Porque tiene poder. Y me está, ¿verdad? Gobernando, me está dominando. ¿Sí? Y me está esclavizando. Soy esclavo del pecado. Y entonces el cuerpo del pecado, ¿verdad? Necesita ser vencido, le necesita ser arrancado su poder, que sea desprovisto de todo poder para que ese cuerpo de pecado no te siga dominando. ¿Cómo rompo con ese poder? Para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Y entonces cuando el cuerpo del pecado es destruido en nosotros, cuando se le quitó todo el poder, entonces nosotros, ¿verdad? Somos libres. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. ¿Cómo rompemos ese poder de pecado? Muriendo. Como decía ahorita Rosalba, ya fuiste a la cruz, ya se murió. ¿Sí? Si ya está muerto, el pecado ya no puede operar en el pecado. El pecado ya no puede operar en el cuerpo de pecado. El que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya murió, ya murió. ¿Por qué quiere seguir matando lo que ya murió? O sea, no levantes al muerto. O sea, ya déjalo muerto, déjalo en la cruz. Si ya no muere, dice, la muerte no se enseñoreará más de él. O sea, ya lo que está muerto, ¿sí? La muerte ya no puede tener dominio sobre lo que está muerto. Y entonces, qué increíble que la única manera de librarse del poder de la muerte es muriendo. Y por eso veíamos ahorita anteriormente que con su muerte Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Amén. Entonces, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y para siempre, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, creo que esto es bastante bueno y es necesario y les recomendamos tomemos Romanos. Todas estas escrituras las estamos viendo ahorita de Romanos, ¿no? Y son fundamentales, pero creo que podemos tomar la clase porque la sabemos, o sea, la hacemos de diferente manera, las conocemos, pero qué diferente es, como ahorita comentaba Sergio, sentarse a la mesa, dile al Espíritu Santo, revela el entendimiento, muéstrame lo que no he visto, enséñame, ¿sí? Revélame esto, porque si de otra manera el pecado va a seguir reinando. De otra manera el enemigo, o sea, lo que él usa es el engaño. Hacernos creer que no pasó nada, que no somos salvos, que no vamos a poder, o sea, es a través del engaño. Pero aquí dicen que no presentemos más nuestros cuerpos hacia el pecado. No permitamos que el pecado reine porque ya no tiene poder. Esa es la verdad. Entonces, pero si no meditamos en la palabra, si seguimos, es que yo no entiendo nada, es que a mí nada se me pega, pues eso ya es una fortaleza. ¿Por qué? Porque si uno quiere, el Espíritu Santo le pide, darme sabiduría, abrirme el entendimiento, lo va a hacer. Pero qué triste es que haya cristianos de 20, 30 años, ¿verdad? Que sí, muy padre y tal, pero que no tengan un fundamento o que no podamos vivir esa vida en plenitud.
Entonces Jesús dice, pues morí por ello, necesito todo esto, mira estas bendiciones, tiene este poder, es mi cuerpo, es mi iglesia, estoy necesitando, pero siguen batallando con las mismas cosas como si fueran de kinder. Entonces, no, Dios quiere que seamos sabios, que seamos entendidos, que podamos vivir como victoriosos y seamos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo venció. Y que nosotros, ¿verdad? Ejerzamos esa provisión, esa victoria y la vivamos para que podamos vivir esa plenitud que Cristo vino a darnos. ¿Sí? ¿Vamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu obra, Señor, perfecta en esta cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que hiciste, Señor, en esta cruz, Señor, fue por ese amor entrañable que tú tienes, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú estuviste dispuesto a dar tu vida completa, Señor, y a sufrir, Señor, lo que nosotros nos tocaba sufrir, Señor, para que nosotros no tuviéramos que pasar por todo eso, Señor, porque tú ya lo pasaste, Señor. Señor, ahí tu victoria se completó, Señor. Y tú quieres darnos, Señor, el triunfo, Señor. Tú quieres que nosotros vivamos, Señor, una vida nueva, Señor. Ayúdanos a tener entendimiento, Señor, y a tomar, Señor, a este viejo hombre, Señor, y crucificarlo, Señor, en esa cruz, Señor. Señor, que cada uno de los beneficios, Señor, de tu obra, Señor, de lo que hiciste en esa cruz, Dios, nos alcance, Señor, y que podamos tomarlos por la fe, Señor, para poder vivir una vida nueva, una vida victoriosa, Señor. Que podamos estar en Cristo Jesús, Señor, y que podamos, Señor, desde esa posición, Señor, de estar en Cristo Jesús, Señor, empezar, Señor, a apropiarnos, Señor, a creer, Señor, a vivir, Señor, la vida que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros somos justos, Señor, porque tú nos entregaste el don de tu justicia, Señor. Gracias porque nosotros somos salvos, porque nos diste, Señor, de tu abundante gracia, Señor, esa gracia salvadora, Señor. Gracias, Señor, porque lo que tú, Señor, nos entregaste, Señor, fue, Señor, precioso, Señor. Tú tomaste lo que había en nosotros para darnos lo que había en ti, Señor. Y nosotros fuimos los beneficiados, Señor. Señor, que el fundamento, Señor, de tu obra en esa cruz del Calvario, Señor, se empieza a revelar más y más y más profundo cada vez. Yo te doy las gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. 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 Pues les comentamos, estas enseñanzas están en el YouTube de Centro Internacional Agua Viva, y si Dios pone en tu corazón retransmitirlas a otras personas que crees que necesitan tomarlas, algunas las pueden tomar a cualquier hora del día, ¿no? Entonces se están quedando ahí grabadas para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Y también les comento, hace rato les decía, subimos una plática, un video en vivo. Yo creo que es muy importante, también yo sé que va a ser de mucha bendición, y si sientes también reproducirlo, mandarlo, vamos a seguir usando estos medios para seguir compartiendo la palabra de Dios. Pues que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en esta tarde. Que tengan muy buenas noches. Igualmente para ustedes.